Hola, bienvenidos. Temporada 2, episodio 1, blog de Joselo. Y el tema de hoy, la infidelidad, el patrón que nadie quiere heredar. No vamos a hablar de cómo descubrir una infidelidad. Vamos a hablar de por qué algunas historias se repiten y de qué hacemos cuando descubrimos que nosotros también podemos formar parte de ese patrón. Porque no me dejarás mentir, pero cuando oyes hablar de infidelidad piensas, eso nunca me va a pasar a mí. ¿Infidelidad? Eso le pasa a otras parejas, a los que están mal, a los que ya no se quieren, a los que tienen problemas, a los que tienen una relación aburrida. Eso les pasa a los que no son como nosotros. Y de pronto la vida te pone frente a un espejo y resulta que el espejo no te pregunta si estás listo. Simplemente te enseña lo que hay. Y hay momentos en los que uno descubre cosas de sí mismo que hubiera preferido no descubrir. Yo quiero hablar precisamente de eso, no de la infidelidad como chisme, no de quién engañó a quién, no de hombres contra mujeres o viceversa. Y mucho menos se trata en este episodio de justificar lo injustificable. Quiero hablarte de algo que me parece todavía más incómodo, los patrones. Estas cosas que aprendemos sin darnos cuenta, cosas que vimos, cosas que normalizamos, cosas que alguien nos enseñó de manera indirecta sin siquiera pensar o ser consciente del daño que estaba causándonos. Y que un día inevitablemente podemos terminar repitiendo. Porque sí, hay cosas que heredamos de nuestra familia, algunas son maravillosas y otras sería bueno que murieran con nosotros. Hablo en el sentido de cortar el patrón. Y esta es una de ellas. La infidelidad. El patrón que nadie quiere heredar. Episodio 1, segunda temporada, blog de Joselo. Comenzamos. Bienvenidos al blog de Joselo, donde la piel se expone al ras del suelo, sin escudos ni guiones prefijados, solo el valor de ser escuchado. Bienvenidos al blog de Joselo, un puente directo que cruza este anhelo, hablar de frente sin temor al tropiezo, la vida comienza en este primer rezo. Las paredes del confort se caen. Hola, bienvenidos. Yo soy Joselo. Bienvenidos a su espacio, el blog de Joselo. Qué bonito se siente decir y escuchar segunda temporada, ¿no? Después de 15 semanas, de 15 episodios, después de que empezamos con los lives recientemente, después de conocer sus historias, sus comentarios, sus reacciones, de todo eso me llevó a pensar mucho en qué hacer cuando tomáramos o retomáramos esto en esta segunda temporada. Y llegué a una conclusión que hoy les quiero compartir y que explica un poco el por qué elegí este tema y así serán los temas de esta segunda temporada. Yo ya no quiero darle tantas vueltas a las cosas. He aprendido que lo mejor es enfrentar, hacerse responsables y hablar directamente, y eso es justo lo que quiero hacer en el blog de Joselo. Quiero hablar de lo que nos pasa, de lo bonito, de lo incómodo, de lo que nos da risa, de lo que nos hace llorar, de lo que nos da vergüenza, y de esas cosas que uno piensa cuando está solo y que nos guardamos y difícilmente decimos en voz alta. Y sí, sin duda hoy vamos a empezar fuerte esta segunda temporada, porque si algo aprendí en la primera temporada es que las conversaciones que más nos mueven
generalmente son las que más trabajo nos cuesta tener. Y sí, vamos a hablar de la infidelidad. Y es que es todo un tema, porque hoy en día vivimos en una época donde este tema tan delicado como es la infidelidad se convirtió en entretenimiento. Y es que, a ver, métete 5 minutos a TikTok o Facebook o Instagram, a la red que tú me digas. ¿Y qué vas a encontrar? Vas a encontrar muchas cosas, pero sin falla vas a encontrar 5 señales de que te está siendo infiel. 3 cosas que hace un hombre cuando ya tiene otra. Si hace esto con su celular, corre. Estoy tratando de recordar los prompts que me ha tocado ver. ¿Cómo descubrir si tu pareja te engaña? La amante exponiendo al marido. La esposa exponiendo al marido. El esposo exponiendo a la esposa. La esposa descubre tal cosa. Y detrás de todos estos contenidos, millones de personas viendo, comentando, juzgando, compartiendo. Y sí, sin duda, a veces nos gana el morbo porque somos humanos. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay algo que me preocupa y me preocupa mucho. Convertimos un dolor humano en contenido viral. Convertimos un dolor humano en entretenimiento, porque la infidelidad se ha vuelto entretenimiento. Y mientras más hablamos de ella en redes, no necesariamente estamos aprendiendo a hablar de ella en nuestras casas. Es decir, hablamos fuera de este tema, pero no lo hablamos en casa. No lo hablamos en pareja. No le bajamos la información a nuestros hijos. Porque una cosa es saber detectar una contraseña sospechosa y otra muy distinta, es tener el valor de decir, ya no me siento bien en esta relación. Tengo miedo, necesito algo, estoy resentido, me estoy alejando, no sé qué me está pasando. Es mucho más fácil revisar un celular que tener una conversación incómoda. Muchísimo más fácil. Y lo que más me preocupa es volver entretenimiento algo tan espantoso como romper el corazón de alguien que creyó ciegamente en ti. Y aquí es donde justamente nuestro primer episodio se torna personal. Y aquí quiero hacer una pausa para explicarte por qué se vuelve personal. Porque no quiero hablar de esto, de este tema, desde la comodidad de señalar a alguien. Te quiero hablar desde un lugar mucho más incómodo y que duele mucho. El mío. Porque hablar de infidelidad como si yo estuviera sentado en una tribuna diciendo, miren, esto está mal, sería la parte más fácil. Pero lo verdaderamente difícil es preguntarte, o es cuando te preguntas, ¿qué parte de mí fue lo que hizo posible que esto ocurriera? ¿Cómo llegué a ese punto de romper un compromiso? Estas dos preguntas son mucho más cabronas, perdóname la palabra, porque ahí ya no puedes esconderte detrás de nadie. Ahí ya no puedes decir, es que mi pareja, es que mi niñez, mi adolescencia, es que mi papá, es que mi mamá, es que así son los hombres. Pues es que tuve la oportunidad y no la desaproveché. No. O sea, puedes entender todas esas cosas. Puedes estudiar de dónde vienen, puedes mirar tu historia. Pero llega un momento en el que tienes que pararte enfrente de este espejo y decir, la decisión fue mía. Encontrar la causa no lo justifica. La infidelidad es falta de voluntad, punto, no hay más.
Y es una decisión personal, de la que nadie tiene culpa ni responsabilidad más que aquel que la comete. Y déjame decirte que esta es una de las conversaciones más difíciles que puede tener un adulto consigo mismo, que tuve yo conmigo mismo. Y es que yo estoy convencido que en las familias heredamos muchas cosas, como ya te dije, ¿no? Heredamos desde recetas, gestos, maneras de hablar, miedos, silencios. Muchos heredamos silencios. Heredamos formas de amar y de querer. Y también heredamos ideas sobre lo que significa ser hombre. Y aquí quiero detenerme nuevamente, porque muchos hombres, hablando del género, nos enseñaron cosas que jamás estuvieron escritas en ningún manual, pero que nos las grabaron como si fuera así. No llores, aguántate. Decir lo que sientes es debilidad, no lo digas. El hombre siempre resuelve. Y ahorita lo mencioné, una de las cosas es no muestres debilidad. Pero hay dos cosas que nos sembraron sin darse cuenta el daño causado a futuro. Nos enseñaron que el hombre conquista y la aberración de que entre más mujeres, más hombres. Que nos tocan 7 mujeres a cada hombre. Eso es una aberración. Y algunas de esas, y perdón, y discúlpame si estoy tomando el adjetivo calificativo, pero me parece aberrante que nos hayan enseñado eso. No es sano en esta realidad, en esta actualidad, seguir cargando con estos patrones, normalizándolos y riéndonos de ello. Y es que algunas de esas ideas se nos metieron de manera tan profunda que dejamos de preguntarnos si realmente son nuestras. Simplemente las repetimos. Y quizá es ahí justo donde comienza una parte del problema. No necesariamente en la infidelidad, sino en la incapacidad de hablar, en la incapacidad de pedir, en esta incapacidad de decir no estoy bien, me estoy sintiendo tentado, tengo un problema, necesito ayuda. Porque, claro, si nunca aprendiste a hablar de tus emociones, ¿qué vas a hacer cuando aparecen? ¿Qué vas a hacer? Pues claro, las vas a esconder, las vas a evitar, las vas a distraer, las vas a anestesiar para que no sientan, para que no broten. Y es ahí justo donde terminas buscando afuera lo que no sabes procesar dentro de ti. Y aquí viene algo muy importante y ojo, y esto quiero ser bien claro, bien claro, de todo esto que te acabo de decir. Entender todo esto no significa justificar una infidelidad para nada, ¿eh? Yo puedo entender mi historia y seguir siendo responsable de mis decisiones. Puedo decir esto aprendí, pero sin decir, pero por eso lo hice. Son dos cosas completamente diferentes. No es justificarme, no es justificar. Porque hay algo bien claro que te quiero compartir. El patrón nos explica, pero el patrón no nos absuelve. Y esta frase me parece importantísima porque si no podemos convertir la terapia, la familia, la infancia, las constelaciones, la psicología, si no entendemos esto, vamos a convertir todo esto en una enorme colección de excusas. Es que mi papá era así, y mi abuelo, y mi bisabuelo, y todos en mi familia eran así. Y pues yo crecí viendo eso. Ok, sí, está bien. La pregunta sería, ahora, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con todo esto que te acabas de dar cuenta? No estás justificando, encontraste la causa, ok. ¿Qué vas a hacer con eso? Y es aquí donde te quiero aportar, porque tú sabes que en este blog tenemos secciones y las vamos a conservar. De hecho, tenemos por ahí algunas secciones nuevas
Y viene nuestra sección de las 5 puntos, las 5 cosas. Hoy te quiero compartir 5 cosas que heredé sin darme cuenta. 1. Lo que aprendí sobre ser hombre. ¿Qué significa para mí ser hombre? ¿Quién me enseñó eso? ¿Mi papá? ¿Mis amigos? ¿La televisión? ¿La sociedad? ¿Yo mismo de manera autodidacta? Porque quizá algunas de las cosas que creemos que son naturales son simplemente cosas que aprendimos en el camino sobre lo que significaba ser hombre. 2. Lo que confundí con libertad. Hay una idea muy rara de la libertad, o muy equivocada, más que rara. Pareciera que ser libre significara poder hacer todo lo que quieras. Y yo cada vez creo menos en eso. Porque para mí ser libre significa poder decir, sí podría hacerlo, pero no voy a hacerlo. Esa es tu libertad. Eso también es libertad. Porque si no eres capaz de decir que no, entonces no eres tan libre como creías. 3. Lo que nunca dije. Esta quizás sería la idea que heredé más incómoda. ¿Cuántas cosas no dijimos para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces dijimos, estoy bien, no pasa nada, cuando realmente no estábamos bien y sí pasaba algo? ¿Cuántas veces preferimos callarnos porque hablar implicaba aceptar algo? Y aquí hay algo que yo he aprendido, lo que no hablamos no desaparece, ¿eh? Lo que no hablamos se acumula y tarde o temprano va a buscar una salida. 4. Entenderme no significa justificarme. Esta me costó mucho y me sigue costando. Porque uno quiere entenderse para sentirse mejor. Pero a veces entenderte te hace sentir peor antes de hacerte sentir mejor. ¿Por qué? Porque empiezas a ver tus mecanismos, tus contradicciones, tus mentiras, tus cobardías, tus necesidades mal expresadas y dices, cabrón, ahora entiendo. Pero lo que entiendes de fondo, que precisamente encontrar estas razones o entender no borra el daño. Lo que sí puede hacer esto es impedir que vuelvas a repetirlo. Entender es trabajarlo para que los que vienen delante de ti no lo repitan. Y de esto viene de la mano del punto 5, lo que no quiero heredar hacia adelante. Y esta es la que a mí más me importa, porque el título de este episodio dice Infidelidad del patrón que nadie quiere heredar. Pero quizá la pregunta verdadera no es qué heredé. La pregunta es ¿qué voy a dejar? Porque todos venimos a este mundo a dejar algo. Una forma de amar, una forma de hablar, una forma de resolver conflictos, una forma de pedir perdón, una forma de tratar a la persona que tenemos al lado. Y yo no quiero que mis errores se conviertan en instrucciones para nadie. No quiero que alguien venga después de mí y diga, así son como las cosas se deben hacer, solamente porque yo las hice mal. Y quizá romper un patrón no significa ser perfecto, quizá simplemente significa ser la persona que se da cuenta. Ser esta persona que dice, esto viene de antes, esto lo aprendí, esto lo repetí, pero conmigo se acaba. Esa frase, conmigo se acaba, me parece una de las frases más poderosas que puede decir una persona. Y de aquí desprendemos a otra pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Y después de una infidelidad qué? ¿Hay vida después de una infidelidad? La respuesta es sí. Sí la hay. Pero quiero ser muy claro.
Sí la hay, pero no necesariamente la vida que imaginabas. Delante de ti va a haber una pared con imágenes que ya no vas a vivir. Esa es la vida que imaginabas y que no necesariamente va a ser la misma después de una infidelidad. Y muy probablemente tampoco necesariamente con la misma persona. Hay parejas que se separan. Hay parejas que intentan reconstruir. Hay personas que perdonan. Hay personas que no pueden. Hay personas que quieren quedarse, pero ya no pueden confiar. Y hay personas que descubren que incluso después de algo así, todavía pueden volver a construir algo. Me encantaría decirte que hay una receta secreta o que hay una fórmula, y no la hay, no hay una fórmula. Lo que sí te puedo decir es que hay una diferencia enorme entre perdonar y hacer como si nada hubiera pasado. No son lo mismo. Perdonar no borra. Quedarse no significa que ya sanó. Pero irte tampoco significa que fracasaste. Y reconstruir una relación desde una infidelidad tampoco significa que seas ingenuo o tonto. Ten claro que cada historia tiene sus propias condiciones. Y es aquí donde quiero aportarte una idea que quiero dejar bien clara. Es complicado para mí hablar de este tema, pero como te dije, Blog de Joselo ha resultado terapéutico para mí también. Y esta idea que quiero dejarte bien clara es: si alguna vez te fueron infiel, quiero decirte algo. Y quiero decírtelo bien claro. Eso que alguien te hizo no determina tu valor. Que alguien haya elegido traicionarte no significa que tú no fueras suficiente. Y si estás del otro lado y tú fuiste quien traicionó, tampoco significa que estés condenado a ser esa persona para siempre. Por favor, quítense ambas partes esas etiquetas. Lo único que significa es que tienes trabajo por hacer, tienes trabajo pendiente. Y ese trabajo no consiste solamente en estar pidiendo perdón, en intentar hacer borrón y cuenta nueva. Consiste en entenderte. Consiste, lo más importante, en hacerte responsable, en aprender a enfrentar, en aprender a hablar, en aprender a poner límites, en aprender a pedir, en aprender a decir que no. Y quizá algún día, no sé en cuánto tiempo, me encantaría decirte cuánto tiempo va a pasar. Quizá algún día poder mirar atrás y no sentir orgullo de los errores que cometiste, pero sentirte profundamente orgulloso de lo que decidiste hacer después de haberlos cometido. Es que, a ver, tampoco quiero que terminemos este episodio sintiendo que estamos saliendo de un funeral emocional. Porque sí estamos hablando de algo serio, de algo fuerte. Pero también estamos hablando de seres humanos. No se nos olvide. Y los seres humanos somos unos animales bastante complicados. A veces sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Y hacemos exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque saber qué hacer y tener el valor de hacerlo o de no hacerlo son dos cosas completamente diferentes. Es parte de nuestra naturaleza humana. Quiero recomendarte 2 libros. Uno de ellos empecé apenas a leerlo porque me di a la tarea de buscar ayuda en este tema, no solo para el desarrollo del episodio,
sino por un tema personal. El primer libro es El dilema de la pareja de Esther Perel. Este libro no intenta convertir la infidelidad en una caricatura o en una historia de los buenos contra los malos. No, no la justifica, porque ya lo dijimos, no se justifica. Pero lo que intenta es entenderla. Y ya hablamos precisamente en este episodio que entender es importante. Porque lo que no entendemos de nosotros mismos al final nos puede terminar gobernando. El siguiente libro es Después de la infidelidad de Janice Spring. Este libro no he tenido la oportunidad de leerlo, pero en base a la sinopsis que pude investigar, aborda precisamente el dolor, la pérdida de confianza y las decisiones que vienen después de una infidelidad. Este libro lo voy a recomendar especialmente a quien está del otro lado, quien recibió el golpe, a quien le rompieron el corazón, a quien fue traicionado, porque a veces hablamos tanto de quién cometió el error que nos olvidamos de la persona que tuvo que recibir este golpe. Y en esta segunda temporada también tenemos la guantera del blog de Joselo. Para este episodio tengo una sola canción, The Scientist de Coldplay. No porque sea la canción triste de turno, no por ahí, sino por plantear la idea de regresar, de recapitular, de revisar lo ocurrido, de preguntarte qué salió mal. Hay canciones que uno escucha diferente cuando ha vivido ciertas cosas, y para mí esta canción tiene algo de eso. No porque tengamos la capacidad de regresar el tiempo, sino porque a veces necesitamos regresar mentalmente a ciertos lugares para entender qué hicimos ahí. Y esta segunda temporada también tiene nuestro ya famoso semáforo del blog de Joselo, pero en esta ocasión no quiero usarlo como un haz esto o no hagas esto. Quiero hacerlo más personal. ¿A qué le vamos a dar luz verde? Te voy a dar luz verde para que hables antes de romper. Si algo está mal, dilo. Aunque resulte incómodo, aunque provoque una discusión. Una conversación incómoda puede doler, pero una mentira puede destruir años de historia. ¿A qué le vamos a dar luz amarilla? Ponle luz amarilla cuando empieces a esconder pequeñas cosas. No necesariamente porque ya estés siendo infiel, sino porque empiezas a construir una parte de tu vida que tu pareja no puede ver. Detente por favor, pon un alto y pregúntate qué estoy haciendo antes de continuar. Y la luz roja es, deja de decirte que no pasó nada, porque sí pasó. Sí pasó, algo pasó. Quizá nadie lo sabe, quizá nadie se enteró, pero tú sí lo sabes. Y mientras tú no quieras mirar eso, el patrón sigue teniendo dónde esconderse. Y te mencionaba que en esta segunda temporada, de hecho ya lo platicamos por ahí en los lives de TikTok, vamos a tener nuevas secciones y también vamos a tener nuevas secciones aquí en el episodio. Y una de ellas es el antiblog de Joselo, que yo lo titulo el antiblog, una opinión que quizá no te guste. Y enfocándonos en este episodio, creo que hemos romantizado demasiado la frase de esta frase tan linda, tan hermosa: todos cometemos errores. Sí, todos cometemos errores, parte de la naturaleza humana. Pero hay errores que requieren muchísimo más que decir perdóname, discúlpame, estoy arrepentido. Hay errores que requieren muchísimo más que eso. Porque cuando rompes la confianza de alguien, cuando rompes el corazón de alguien, no le puedes exigir a esa persona que sane al ritmo que a ti te gustaría. Si tú fuiste quien hizo ese daño,
déjame decirte que tu trabajo no termina cuando te arrepientes. Cuando te arrepientes es justo ahí donde empieza tu trabajo. Y si parte de este proceso la otra persona decide no quedarse contigo, tienes que aprender, tienes que aceptar que eso también forma parte de las consecuencias. Déjame decirte algo, el arrepentimiento no compra el perdón. Y si obtienes el perdón tampoco obliga a nadie a regresar. Y sí, ya sé que esto no es muy popular ni muy lindo, pero por eso se llama el antiblog. Porque es lo que Joselo tal vez no diría tan directo, el antiblog. Y tenemos otra sección nueva, la pregunta incómoda. Esta no está tan directa, está un poquito más relajada. Quiero dejarte esta pregunta y no quiero que me respondas si no quieres. Es más, no tenemos manera de que en este momento me respondas. Ni siquiera la tienes que escribir, escúchala. Respóndetela tú solo, no en este momento, cuando estés listo. La pregunta es, ¿qué patrón de tu familia juraste que nunca ibas a repetir y hoy te da miedo descubrir que quizás ya lo estás repitiendo? Va de nuevo la pregunta. ¿Qué patrón de tu familia juraste que nunca ibas a repetir y te da miedo descubrir que quizás ya lo estás repitiendo? Piénsalo. No lo contestes apresuradamente. Ni siquiera quiero que me lo contestes a mí. Contéstatelo a ti. Y bueno, pues vámonos al famosísimo último kilómetro del blog de Joselo. Sin duda empezamos esta segunda temporada fuerte, ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que tenía que ser así. Porque, como te decía, después de 15 episodios hablando de la vida, no tenía sentido regresar hablando de cosas cómodas. Hay conversaciones que uno quiere evitar. Y hay otras que uno sabe que ya no puede seguir evitando. Hoy hablamos de infidelidad, pero en realidad hablamos de algo mucho más grande. Hablamos de lo que hacemos con lo que heredamos. Y es que nadie elige la familia donde nace. Nadie elige todo lo que aprende. Nadie puede regresar y cambiar lo que vio de niño. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero llega un momento en que ya eres adulto. Y entonces la historia cambia. Porque ya no solamente somos quienes recibimos la herencia. Ahora somos quienes vamos a decidir qué herencia dejamos. Y quizás romper este patrón no significa decir, en mi familia nunca volvió a pasar. No, quizás significa algo mucho más sencillo. Significa poder mirar algo que estuvo frente a ti durante años y decir, esto conmigo termina. Y no porque seas perfecto, no porque nunca vuelvas a equivocarte, te vas a volver a equivocar, sino porque decidiste estar despierto, decidiste mirar, decidiste hablar, decidiste hacerte responsable. Y quizá esa sea una de las formas más profundas de amar. No solamente amar a quien tienes al lado, sino cuidar a las personas que todavía ni siquiera han llegado, los que vienen por delante de ti, para que no tengan que cargar con lo que nosotros no nos atrevimos a sanar. Te agradezco mucho tu espacio, tu tiempo. Te agradezco mucho que me escuches. Yo soy Joselo. Gracias por volver a subirte a este viaje conmigo. La segunda temporada apenas empieza y creo que ya quedó claro que no venimos a manejar despacito. Nos vemos el viernes en nuestro live de TikTok para hablar de este tema. Y antes de despedirme, recuerda algo. Lo que heredaste puede explicar muchas cosas de ti, pero no tiene por qué decidir quién eres.
Hasta la próxima.